Los cementerios son, usualmente, lugares nostálgicos y silenciosos, pero pocos saben que día tras día varias personas se internan entre las miles de tumbas de los panteones para cumplir su trabajo, que va desde la vigilancia hasta el entierro de cadáveres. Estoy seguro que a todos y a cada uno de nosotros nos ha pasado al menos una vez un suceso paranormal en algún lugar. Ahora, ¿te imaginas laborar diario por turnos de más de 12 horas en una zona donde habitan miles y miles de cuerpos y almas? De ley, te tienes que encontrar con algo durante tu periodo trabajando en una zona tan espeluznante. Eso es lo que nos junta a este interesante capítulo. Historias aterradoras contadas por trabajadores de cementerios. El espíritu del pasillo, por José Peralta, de 45 años. Cuando empecé a trabajar en el cementerio, vi cruzar por el pasillo de la entrada principal a un hombre vestido de blanco. No le tomé importancia, pero cuando me di cuenta de que esta persona no salía, cabe recalcar que a esa hora no había nadie más en el panteón. Se me hizo extraño. Me acerqué a donde lo había visto y noté que era la lápida de don José María Iturralde y Traconis. Y en eso comencé a sentir que me recorría un airecito por todo el cuerpo, como escalofrío. No podía creer lo que me estaba pasando, ya que no estaba sugestionado. Fue algo real que si se lo cuento a quien sea, nadie me lo ha creído hasta este momento. Hace unos años vinieron los papás de unos niños fallecidos y fueron a visitarlos a sus lápidas del área de los infantes, y fue cuando les llamó la atención que, siendo un día 31 de octubre y a las 8 de la noche, vieron a muchos niños jugando en el área. Estaban vestidos de blanco. Cabe mencionar que no se permite a los niños entrar en el cementerio si no vienen acompañados de sus padres. Cuando los señores les preguntaron por sus padres, ellos no respondieron. Preocupados, los señores salieron del panteón para averiguar dónde estaban los progenitores de los niños y se llevaron la sorpresa de que afuera no había nadie y que tampoco había algún vehículo. El caso fue que, al regresar estas personas al cementerio, ya no encontraron a los niños. Una corriente fría los invadió y dijeron que podía tratarse de las ánimas de los niños que están enterrados en ese lugar. La niña y su papá, por Jorge Zamudio, de 55 años. Recuerdo un caso que es sobre una niña que murió de cáncer hace unos 20 años y fue sepultada aquí. Se cuenta que la niña se le manifestaba al papá y le decía que se sentía sola y que tenía mucho miedo de quedarse sola. Le pedía que le hiciera compañía. De hecho, el señor iba al panteón, incluso en horas en que debía de cerrar y tenía que sacarlo por la fuerza porque no se quería ir. Él decía que su hija le pedía que no se fuera. De hecho, la gente de Valladolid empezó a creer que se estaba volviendo loco. Pasó el tiempo y de pronto varias de las personas que acudían al panteón empezaron a ver que no venía solo, que lo acompañaba una niña. Los que no lo conocían pensaban que a lo mejor era otra de sus hijas o una pariente y no le dieron importancia. Poco después, el señor enfermó y tuvieron que trasladarlo a la ciudad de Mérida. Y cuando la gente se preguntó qué había pasado con la niña con la que lo veían llegar al cementerio, así que se pusieron a investigar y descubrieron que el señor no tenía ni otra hija ni otro pariente menor de edad. Se trataba entonces del alma en pena de su hija que lo acompañaba mientras la visitaba en el cementerio. El señor se quedó a vivir en Mérida porque ahí tiene parientes, pero hasta la fecha viene a visitar a su hija aquí en Valladolid. El doctor arrepentido, por Rodrigo Flores, de 32 años. Hace unos 20 años, un doctor se suicidó tomando herbicida. Se cuenta que el momento de que lo tomó, se arrepintió y llamó de inmediato a su hermano, Víctor, pero fue demasiado tarde. A pesar de que intentaron curarlo, él murió y fue enterrado aquí, en el Panteón de Valladolid. Entonces, su hermano puso en renta la casa donde vivía el doctor,
Poco después, los inquilinos empezaron a reportar que le sucedían varias cosas extrañas. Decían que escuchaban una voz que decía «Víctor» y que pedía que fueran por él. Los que rentaban no estaban enterados de la tragedia que ahí había sucedido, ni conocían ese nombre, ya que habían hecho el alquiler a través de terceras personas. El hermano pensaba que todo era una broma y que de alguna forma los inquilinos se habían enterado de la tragedia que había ocurrido ahí. Pasó el tiempo y tanta fue la insistencia de estos que logran convencerlo de que él fuera. Cuando llegó, se le manifestó su difunto hermano y le pidió que limpiaran la casa, ya que al morir no habían limpiado toda su sangre, y asustado, Víctor accedió. Después buscó un sacerdote para que hicieran misas por el eterno descanso de su hermano, y fue así como por fin pudo descansar en paz, ya que dejaron de darse las manifestaciones. Antonio, de 52 años. Yo me encargo básicamente de sepultar a la mayoría de los cuerpos que llegan a este cementerio. Es un trabajo de mucha responsabilidad porque tengo los restos de familiares de toda la ciudad en mis manos y por eso los trato como si fueran míos. No soporto exhumar a los cadáveres. A veces están llenos de agua y el olor es imposible de soportar. En mi casa, cuando llego de trabajar, mi mujer me molesta diciendo, «Llegó la muerte», porque dice que siempre huelo a muerto por las veces que me toca exhumar a los cuerpos. Yo le contesto diciendo que no se juega con eso, que si sigue celebrando la llegada de la muerte a la casa, en cualquier momento nos llevará. El año pasado hubo una época en la cual se corrió la voz de que querían hacerle unos trabajos a un político de la ciudad. Entonces empezaron a profanar las tumbas para llevarse huesos de algunos muertos y así realizar ceremonias de brujería o santería. A veces son los mismos hospitales o doctores que les pagan a algunos delincuentes para que se roben restos de gente y así poder ellos hacer sus estudios. Una vez capturamos a uno y nos contó todo eso. Juan Villalobos, de 46 años. Al trabajar en un cementerio, uno tiene que hacerse de la vista gorda de muchas cosas, porque si no, te puedes volver muy supersticioso o miedoso, y eso no es nada bueno para nuestro oficio. A veces siento como si personas pasaran por mi lado, o siento escalofríos sin sentido alguno, pero nunca le doy mucha importancia. Recuerdo un día en el que acá solamente estábamos como 5 o 6 trabajadores. Vinieron como 2 o 3 personas temprano a visitar a sus familiares y ya, fue un día flojo. La cuestión es que hubo una persona que nos llamó la atención, ya que a todos nos preguntó por separado exactamente lo mismo. ¿Saben dónde queda la tumba de la niña que murió quemada? Nosotros les respondimos y al rato no apareció más el señor. Al principio no nos pareció extraño, ya que es una tumba muy famosa, es muy grande y tiene 85 años en este cementerio. A veces la gente pregunta por ella por curiosidad o la usan como guía para encontrar la tumba de sus familiares. Nos asustamos un poco y fue cuando empezamos a buscar al señor y no apareció. El cementerio solo tiene una entrada y una salida, y nadie lo vio entrar ni salir. Al día de hoy pensamos que es el papá de la niña que se apareció, ya que según nos contaron las personas que antes trabajaban aquí, fue de las personas que más sufrió la muerte de la niña y la visitaba casi todos los fines de semana. Doris Gutiérrez, de 39 años. La veladora Doris custodiaba el lugar acompañada por un perro al que todos los vecinos de la zona llaman Tony. Según cuenta la historia, ella caminaba y Tony comenzó a ladrar como nunca lo había hecho y daba saltos alrededor de la mujer. Ante la perturbación que le causó el perro, la veladora se alertó y enfiló su mirada al frente. Justo al levantarla, observó claramente una luz que se acercaba y casi que al rozarla se desvaneció. Menos mal era blanca, porque cuando son negras es que son malas, asegura la señora Doris. ¿El capítulo fue de tu agrado? Sí, me ayudarías muchísimo dándole like y compartiéndolo. Así, más gente disfrutaría de él y me ayudarías muchísimo a darle un valor a mi trabajo. Te ha hablado Román Zamudio y esto es Conoce lo desconocido. Buen día, tardes o noches.